Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Bienvenidos a Billboard Buzz, un podcast by Indovallas, donde las grandes ideas conectan con los grandes espacios. Aquí hablando de creatividad, estrategia, sobre todo de impacto y de esas campañas en la vía pública. Tenemos un gran invitado, una persona muy especial que nos visita el día de hoy. Él es José Luis Rodríguez, el director de Right Angle Media. Bienvenido, José Luis. Hola Silvi, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de tenerte aquí, este día especial para nosotros. Vale, más bien muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno. Bueno, preparémonos para sumergirnos en experiencia, habilidades y grandes campañas detrás de una persona que ha vivido sus últimos años en campañas y en estrategias de grandes marcas. Quiero que me vayas contando ese inicio de tu vida, de tu juventud, cuando decidiste empezar en este mundo de la publicidad, José. Vale, chévere. Dale, pues justo después de terminar como mis estudios, pero primero no estudié publicidad. ¿No? No. ¿Qué estudiaste? Estudié negocios, administración de empresas. Ok. Y digamos que en la medida que se veían las materias, pues digamos que la publicidad siempre fue la publicidad, la investigación, las finanzas, los números, siempre la economía. Me gustaban mucho los números y los negocios. Y en algún momento de la vida tuve la oportunidad de conocer al gerente de una de las principales agencias del país, en Colombia. Lo conocí por una reunión y él me invitó a trabajar en un mundo que la verdad no tenía ni idea que existía. ¿Pero te llamaba la atención? La verdad, llegaba? sí, no, fue una experiencia muy interesante porque me encontré que detrás de la publicidad, más allá de lo que normalmente uno conoce como la creación de campañas, como el desarrollo de piezas, de comerciales, de ideas para los clientes, pues había también otro mundo que tenía que ver con las decisiones de negocio, con la amplificación de la idea, con los números, con ayudar a las empresas a conocer más a la audiencia, de ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones de cómo abordar sus retos de negocio y de cómo abordar esa implementación de campañas para la gente y que eso fuera de forma adecuada. Pero eso le dice el José Luis Rodríguez de hoy, el José Luis Rodríguez de hace ¿cuántos años? Sí, ¿Cómo pensaba? ¿Qué decía? Ese muchacho joven, con poca experiencia, con muchas ganas de comerse el mundo. Pues primero, digamos que en un inicio era como muy divertido y glamuroso entrar a trabajar con una agencia, porque de hecho lo hacíamos de manera integral, o sea, trabajamos muy de la mano con el equipo creativo, con el equipo de cuentas, con el equipo estratégico, con el equipo de medios, y era muy interesante porque uno pues estaba descubriendo todo un mundo que tal vez no es tan fácil y tan accesible para todo el mundo. O sea, la gente ve el resultado, pero no ve lo que pasa. El tras cámaras, como es que se dice, ¿no? Correcto, y cuando uno empieza a descubrir que en ese mundo de los medios y de la publicidad existía un montón de literatura, existían desarrollos tecnológicos, existían metodologías de trabajo, el uso de la analítica y de muchas de las cosas que me han gustado en la universidad, pues fue muy interesante y de las cosas que digo que lo hacen más interesante es la velocidad con que uno tiene que adquirir y ponerse al tanto de un cliente. O sea, muchas veces uno salta de categorías. Me acuerdo que arranqué con laboratorios, que son categorías complicadas, muy grandes, con mucha información, que se trabaja con mucha información y respaldado con muchos estudios. Y era muy interesante porque uno en muy poco tiempo tenía que igualar el conocimiento de los clientes en marketing, tenía que entender al consumidor, tenía que entender el contexto. Entonces era bien interesante. Uno en pocas semanas tenía que empaparse muy bien del entorno para poder, dentro de lo que se construía, yo arranqué primero como analista, cómo uno podía traer información relevante para unos clientes que tenían mucha información. Entonces uno cómo podía encontrar información que les fuera interesantes para ellos, que no lo tuvieran, y cómo lo conectabas con el negocio.
con su negocio y con la publicidad, y obviamente con los medios, y obviamente con las audiencias, y esa integración de esa información y esos análisis, pues hicieron que me encontrara con un mundo apasionante, y una semana estar hablando de laboratorios, y a la otra semana hablando de gomas de mascar, y la otra semana hablando de golosinas, y la otra semana hablando de cerveza o de gaseosas. De bebidas. Lo hizo algo muy atractivo. Me encontré con un mundo que no me imaginaba que existiera, y pues la verdad que creo que fue, no voy a decir que fue un match inmediato, pero sí fue un proceso de enamoramiento muy interesante, y pues después de eso terminé dedicándole más de 25 años de carrera profesional en la industria. Definitivamente creo que han sido 25 años muy enriquecedores, de mucho aprendizaje, de grandes enseñanzas también para los equipos con los que has trabajado, de grandes retos, porque es salir de tu modo de confort y empezar a pensar más allá de lo que los gerentes de cada marca quieren, aspiran, y cada vez que llegas a una reunión con ellos y te dan un brief, siempre te piden, sorpréndeme, quiero algo más, quiero algo disruptivo. Cuando llegas a un brief de una campaña de un cliente completamente nuevo al que quieres abordar, ¿cuál es el principal reto que vas sintiendo? Pues primero es llegar al dolor, porque pues lo primero que a uno se le pasa por la cabeza es las experiencias que uno tiene como consumidor, ¿sí? O alrededor de la categoría, o lo que uno ha escuchado. Pero lo más importante es como entender los dos mundos, la dualidad de los dos mundos, la dualidad del negocio, de un entorno de negocio, y la dualidad de una audiencia, con tensiones, con retos, con problemas, con esperanzas, y con una serie de expectativas que tienen en la vida, y que el producto quiere ganarse un espacio en una cabeza que está pensando es que las marcas en otras cosas. Ya no quieren solamente ser vistas, ya eso pasó de tendencia, lo que ellos quieren es ser recordados. Y ese es el reto, de que sus campañas cada vez tengan una mejor estrategia, una mejor comunicación, que los medios que se pauten sean los correctos, que ese 360 de ideas de comunicación con las marcas sea increíble, para que el concepto, la comunicación, la estrategia llegue a su segmento objetivo. Sí, digamos, los grandes retos es hacerse relevante en un contexto en donde las personas están siendo bombardeadas todo el día con mucha información, que están pensando en sus hijos, en el trabajo, en los retos, y cómo las marcas se roban esa atención y hacen que la gente los voltee a mirar y los escojan, ¿no? Porque también es como invitarlo a ser parte de la vida de las personas. Por supuesto, cada campaña, cada vivencia, cada momento se vuelve en una historia dentro de nuestro día a día. Pero si tú quisieras recordar uno de esos momentos que realmente tal vez pensaste que era inhóspito, difícil, complicado, pero las ideas empezaron a fluir y pudiste solucionar ese que de inicio podía ser un problema y se convirtió en una gran fortaleza para ti, ¿quisieras contarme una experiencia de esas? Pues hay muchas, y muchas porque este negocio pasa un montón, y sobre todo trabajando con algunos clientes que uno puede trabajar durante meses. Correcto. En una campaña puede hacer el plan anual, y digamos que cuando empecé me tocó trabajar con multinacionales, y pues siempre lo digo como en anécdota y me río, es como, oiga, digamos ahora en esta época de mitad de año estábamos planeando el siguiente año, o sea, estábamos entregando el plan 2026. A mitad de año estábamos entregando el plan del siguiente año. Pero muchas veces pasa que las cosas cambian, o sea, a veces cambian que legal no deja sacar, no deja decir esto, o que el producto, oye, teníamos planeado empezar en esta ciudad y ahora no podemos empezar en esta ciudad, y todo el plan había estado orientado a eso. Entonces creo que parte de que exista cierta parte de impredecible del negocio, pues me parece que también lo hace ciertamente atractivo. Entonces, muchas veces la escasez, el reto, la crisis ha hecho sacar las mejores ideas. No hace mucho hemos pasado en este país, cada año tenemos una historia que contar, un nuevo reto, y lo que nos ha tocado es adecuarnos rápidamente a la tecnología, implementar nuevas prácticas y tecnología para resolver los problemas del cliente, y en el camino trabajar con diferentes tipos de presupuestos, con diferentes tipos de objetivos.
Y eso lo hace interesante. Entonces, más allá de contar como una experiencia propia con nombres propios, que las hay, digo yo que esa naturaleza Esos momentos que te exige el negocio, o sea, es como la naturaleza del negocio que siempre tienes la certeza de que va a cambiar. O sea, la certeza de que las cosas... que lo que no está escrito no es un 100% ejecutable, sino que lo vas a ir cambiando sobre la marcha. Pero también es muy lindo cuando uno lo planea muy bien todo y las cosas salen pedazo por pedazo, etapa por etapa. Sí, te digo, salida por salida, así. por supuesto. Pero por supuesto que también y campañas que se cambian en el camino, pero que definitivamente pues estás preparado para esos cambios. Hay que estar. O sea, no creo que sea una realidad. Y la verdad es que hay muchos clientes valientes y clientes muy inteligentes y gente muy capaz que pues definitivamente uno logra estar de la mano con ellos y ayudarles a que esas cosas pasen. Entonces es como uno siempre en un modo de cómo resolvemos. Yo creo que esa es la actitud que yo siempre he visto en ti, desde el día 1 en el que te conocí, tu buena predisposición para decir, no enfocarte en el problema, sino enfocarte en las soluciones, lo que permiten que las cosas vayan fluyendo. Y esto es en el día a día del trabajo en el que todos nos enfocamos, en el que todos realizamos actividades y con marcas importantes como las que tú trabajas, es vital. Por supuesto, no hay otra forma. Sí, pero ese desafío al que has venido enfrentando con la suma de todo tu equipo y de los equipos que has venido desarrollando durante todos estos años, casi 25 años que nos cuentas de trayectoria, han sido de reto. ¿Cuál es esa huella que vas dejando en esos equipos, en esa gente que te conoce, en la que trabaja y sueña contigo, con esas campañas para las marcas? Cuéntame qué crees que has dejado esa huella. Digamos que uno de los más grandes retos es es buscar ser justo en las decisiones que se toman, la equidad y sobre todo en muchas veces ayudar a la gente a convertirse en lo que puede ser, ¿sí? Porque, pues claro, no hay nada más bacano que alguien que te dé una mano y te ayuda a crecer, a pararte tal vez en un momento difícil, pero también qué importante es esa persona que no te deja quedarse en la zona de confort, que no te deja conformarte, sino que te ayuda a crecer y te impulsa a dar ese paso extra. Que te fija retos. Sí, y te fija retos y que como bien lo dices, te invita a moverte, te invita a pasar. Y un poco mi idea, y creo que lo mejor que puede hacer uno es ayudar a que las personas pues se encuentren y se den cuenta que son capaces de sacar y hacer las cosas y hacerlas bien, y hacerlas mejor de lo que las hacían ayer. Yo creo que cada persona que se va sumando a tu equipo aprende de ti y aprende del diario con las marcas, con los clientes y de esa experiencia maravillosa de crear cosas nuevas, de crear estrategias, ideas y campañas que van conectando clientes, producto, marcas, medios, porque tú estás en ese punto clave en el que conectas al cliente, conectas a los medios y tienes que estar tan pendiente de que esa estrategia esté bien direccionada hacia el público objetivo. Por supuesto. Es uno de los retos, principales y de encontrar ese camino correcto y ese ángulo correcto de ver la media, de cómo los medios los trabajamos desde el ángulo correcto y de verdad buscamos una verdadera transformación en el negocio del cliente, o sea, más allá de la exposición, sino una exposición con sentido y resultado de negocio, que transforma el negocio. Cuando tú decidiste tomar esa decisión importante de mudarte de país, de agencia, de tu entorno, de tu naturaleza, de tu familia, ¿qué te impulsó a tomar esa decisión tan fuerte? O sea, trato de ponerme un ratito en tus pies, en tus zapatos y decir, tengo la oportunidad de dejar todo por algo que me permite crecer, o tal vez era tu sueño. Cuéntame un poco más, queremos saber más de ti. Ok, pues primero que la oferta o la propuesta que en su momento se hizo me pareció muy atractiva porque primero recogía mucho de la visión que yo tenía del negocio. Okay. O sea, es decir, veía la posibilidad
en esa propuesta de venir, en poder capitalizar muchas de las cosas que había hecho en el pasado y otras que no había podido hacer. Era una gran oportunidad, lo veías tú. Sí, era una gran oportunidad y una gran oportunidad lo voy a decir tal cual lo pensé en ese momento, y es, uno muchas veces ve el mundo, o sea, los seres humanos tendemos a ver fácilmente las cosas que no nos parecen, o las cosas que nosotros decimos, oye, no me parece tan bien este camino, o no me gustó esta decisión, o no compartí este direccionamiento, o no compartí. Y cuando uno piensa un poco en construir un camino, y no solamente el camino que toca, sino el camino de hacerlo bien. Era un reto, era un gran reto para ti. Y de alguna manera capitalizar esa experiencia de años en diferentes cargos, cómo podría uno desde todos los frentes garantizar que, hombre, vamos a entregar una buena estrategia, vamos a trabajar muy fuerte en los análisis, vamos a construir un equipo importante, vamos a traer tecnología, vamos a hacernos fuertes en digital, vamos a trabajar full en performance, vamos a poder el ciclo de compra, vamos a conectar call center. Pero era parte de lo que tú pensabas en ese momento, eran tus ideas, sin que haya llegado a un Ecuador. Cuando pues llega la oportunidad y se hace la oferta, pues veo una oportunidad de un mercado muy interesante, ¿sí? Donde la visión compartida, yo estaba muy alineado con la visión, muy alineado con la visión, y muchos de los medios de la manera en cómo lograrlo, o sea, de cómo pensar, cómo armar una estructura fuerte que tuviera robustez desde el uso de la información y la estrategia. Claro. Cómo podíamos generar todos esos valores agregados. Sí, unos valores agregados, unos servicios o sea, es decir, cómo un cliente hoy podría tener el servicio que tal vez conseguiría con una multinacional en otro país. O sea, no sé, me tengo que ir hasta otro mercado, Estados Unidos, a Latinoamérica, Argentina, Uruguay, a buscar ese servicio. Lo podrías encontrar acá. Perfecto. Correcto. Y eso Estamos buscando soluciones inteligentes para que las marcas se sientan mejor atendidas en relación a todas las otras agencias del medio que vienen a Ecuador. Claro, ¿no? Y por supuesto que había gente que lo estaba haciendo y lo hace muy bien también, pero la idea era hacerlo mejor y buscar hacerlo mejor. Era un reto importante en tu vida. Claro, y eso es interesante porque pues ya vamos para casi 5 años ya. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos reunimos acabas de llegar hace poco para integrarte a la agencia, teníamos que programar una reunión para conversar, para conocernos, para hablar de negociaciones, y o sea, te vi muy firme, muy empoderado de tu posición, muy experto en el día de negocio, pero también vi ese ser humano que tenía esa parte especial, ¿no? Esa luz que brilla, esa parte que conecta, esa parte que te da soluciones, ¿no? Que va más allá, y puedo sentir que ese resultado se va viendo en cada una de las cosas que vas haciendo día a día y cómo se va desarrollando tu equipo también. Gracias. Bueno, cambiando de tema, me quiero mudar un poquito hacia la innovación, los datos que sé que te encantan, la creatividad. El manejo de la tecnología cada vez va cambiando mucho más. ¿Cómo lo ves, este crecimiento en la vía pública, el manejo de tecnología, de digitalización de los materiales, de eficiencia, de eficacia? ¿Cómo mides ese retorno dentro de las campañas que tú estructuras para las marcas? Claro, no, es indudable que los avances que hay en esa materia son muy importantes, desde la posibilidad de uno tomar hoy una decisión con datos certeros. O sea, antes prácticamente uno evaluaba la vía pública muy desde lo cualitativo, desde la visibilidad, desde uno veía un tráfico y se daba cuenta que una vía era transitada, o porque tenía semáforo, redondel, o porque el jefe decía me gusta esta valla, porque el cliente decía me gusta este elemento. Y hoy en día, con estudios que hay, o sea, hay soluciones que te miden el tráfico, que te miden la visualización del elemento, y desde digital la posibilidad de uno entender cómo son los recorridos de las personas y cómo son ese alcance potencial que tiene el elemento.
hace que el juego de la manera en como uno ya escoge la vía pública tenga una mayor capacidad numérica para tomar mejores decisiones. Y no solo eso, sino la posibilidad dinámica con la incorporación de las tecnologías digitales, de la pantalla digital, que hoy es en día lo que está marcando la tendencia, el 3D, las esquinas tipo Times Square, esos grandes formatos que de verdad lo hacen muy interesante. Y pues en estos días estaba pensando qué tanto iba a quedar de la publicidad impresa frente a la publicidad digital. Digo, ¿en qué momento vamos a hacer 90% pantallas y solo un 10% de fijas? Yo creo que el tema de la combinación perfecta entre la vía pública en pantallas y en vallas estáticas hace ese match perfecto, porque la una te informa, rescata lo bueno de la marca, el eslogan, en sí el producto, que es lo que te permite tener una recordación constante, y las pantallas nos permiten contar esa historia en la que le dices para qué sirve este producto, en dónde está siendo expuesto, dónde lo puedes comprar, qué variedad de sabores, qué variedad de líneas tenemos. Entonces, es ese match que te permite tener presencia todo el tiempo en la vía pública y te conecta con la gente y te da esa recordación que buscamos. Y el otro es el que te informa y te refuerza lo que vimos. Entonces, sí, vamos sumándonos los unos con los otros para que con los otros medios que vamos haciendo este 360 podamos tener una campaña más exitosa. Claro, y por supuesto que muchas veces las ideas que, digamos, son el gran multiplicador de los resultados de este negocio, pues a veces necesitan distintos formatos. Lo importante es uno poder tener el espacio para diseñarlo bien. Y pues evidentemente no es tanto el elemento en sí solamente, sino lo que se dice, cómo se usa y cómo se complementa. Hoy uno de los retos principales es la capacidad de atención de las personas. Cada vez es más difícil lograr que las personas te vean y te pongan cierto nivel de atención. Entonces ahí es donde ser muy precisos y relevantes. Que la comunicación, el tamaño de la tipografía, las imágenes te transmitan la idea. Que antoje, que provoque voltear a ver, que sea, o sea, que lo que la marca dice sea como acorde a lo que es la marca, que sea creíble, ¿no? Que sea identificable con la marca, que tenga un rol, o sea, es ese lugar. Y hoy con la tecnología uno puede hasta decidir un punto, dar un mensaje que complementa otro mensaje en otro punto. Es que a través de la georreferenciación, que podemos marcar campañas estratégicas que estén a un radio, no sé, de 1 kilómetro a la redonda, que te conecten con ese punto de venta en el que tienes ese descuento, o tienes ese restaurante importante, o tienes esa comunicación por la tienda, en centros comerciales. Ahora puedes setear mucho mejor ese mercado objetivo. Claro, y entender cómo la gente se conecta con el medio también, ¿no? ¿Qué le puedo decir en el espacio que tengo? También la ambición de decir, pues digo, yo puedo contar una historia. Sí, una historia en qué tiempo, con qué atención y con qué fin, en dónde está. Lo voy a llevar a su punto de venta, voy a cambiar una percepción, voy a decirle, oye, yo también puedo hacer esto, o esta marca se relaciona en tu vida de esta forma, hace una asociación de que la gente entiende que esta marca resuelve estos problemas en su vida o que le ayuda de esta manera o que se conectan con ellos. Es bien importante. Y digo que no solamente la vía pública, sino que los medios en general, pues funcionan de una manera muy importante para que ese mensaje tenga coherencia con lo que uno quiere decir y de la forma que lo dice. No es lo mismo decir las cosas, tienen su momento y su lugar. Cuando tú llegaste de Colombia y vistes lo que teníamos en Ecuador, ¿tú habías visitado antes de Ecuador? ¿Ya habías estado? Había estado un par de veces. Había estado unos años atrás, pero sí había venido un par de veces. Bueno, tenías la idea de cómo era Ecuador, de cómo eran las ciudades, de cómo era su gente, de su gente tan linda, tan cálida, que te recibimos bien. Pero de la mejor manera, no me puedo quejar. Qué bueno. Pero yo creo que iba un poquito más allá. O sea, tú venías con una visión de un Colombia que tenía ya ciertos procesos de desarrollo. Cuando tú llegaste a Ecuador, ¿lo sentiste igual? ¿Lo sentiste menor? ¿Lo sentiste con desarrollo? ¿Nos falta algo? ¿Estamos en el proceso de crecimiento? ¿Cómo lo viste? Pues yo vi la mayoría de cosas las vi muy similares. O sea, habían diferencias que lo hacía encantador. O sea, era encantador no como, oye, la historia de categoría 1 es igualita acá, no. O sea, había su protagonista acá, diferente del que había allá. La oferta general de medios la vi
muy amplia, o sea, digamos, me sorprendió la amplitud de oferta. Qué Me tomé un qué tiempo, o sea, bueno. me tomé un tiempo conocerla, meses, me tomó meses Obviamente. conocer la oferta completa, me encontré con temas, habían paralelos, ¿no? Los canales nacionales, la oferta de cable, los periódicos, las emisoras, Una años, infinidad años de medios. conociendo a las radios del país y la importancia que tienen a nivel regional, conociendo a la gente de vía pública, entendiendo la particularidad de cómo este es un país de países, o sea, Cada ciudad es un mundo diferente. sí, una cultura completamente diferente. Sí. Descubrir el país ha sido una experiencia súper linda. Conocer Ecuador ha sido una experiencia maravillosa. Sientes que ya te sientes más ecuatoriano y te sientes que ya estás formando, ya te sientes una Cuando casa tuya. Sí, ¿no? Me siento en casa. Qué O sea, lindo. me siento en casa y me siento bien y siento que he conectado muy bien con la gente. Es gente muy amable y de verdad, con la gente que tiene la fortuna de trabajar, es gente súper comprometida, de verdad que uno se siente acompañado, que uno se siente respaldado, gente muy responsable, eso de verdad. Qué suerte que ellos tienen un equipo tan comprometido contigo. ¿No? Bueno, eres un buen líder, definitivamente. Y yo digo que ellos, pues, hace parte de su naturaleza. Y el país es increíble, uno se enamora de la gastronomía, hay sitios que uno sale y va por la ruta del Cotopaxi y queda uno maravillado de verlo. Galápagos es increíble, ¿no? En serio, y Guayaquil es divertidísimo, Cuenca hermoso, o sea, en serio es Cada ciudad tiene su magia, ¿no? Claro, y cada ciudad tiene lo suyo y tiene sus particularidades, y descubrirla ha sido interesante. Y en términos de oferta y de nivel, pues yo digo, hay cosas que están igualitas, o sea, mismo nivel, las mismas, el negocio es el mismo, los mismos afanes, tal vez algunos temas tecnológicos en el pasado estaban un poco más avanzados allá, hay algunos temas que se han implementado, te sorprendes con unos clientes que están hasta más avanzados en algunos temas que otros allá, se ve de todo un poco. Hay un equilibrio, entonces. Podemos decir que realmente Ecuador vamos creciendo, nos vamos proyectando, tenemos visión de ir desarrollando el tema del manejo, no solamente en la parte de vía pública, hablamos de los medios en general. ¿Cómo ves en 3, 5 años el crecimiento, el cambio que se ha venido dando? ¿Cómo ves a los medios? Ha tenido unos cambios bastante acelerados. Yo creo que todavía estamos en un momento en donde, si bien es cierto, digital está muy acelerado, ha tenido unos crecimientos muy acelerados. Fuerte, ¿no? Yo creo que todavía hace falta unos años de entender realmente cómo digital ha transformado la manera en que la gente se conecta con la información y la gente se conecta con las marcas, y la publicidad genera resultados. Porque es indudable que la gente está conectada con los dispositivos digitales, pero todavía hay un camino por recorrer en cómo nosotros aprovechamos ese espacio. ¿Cómo conectar realmente esa información que está en digital con los clientes, con las marcas, las personas que están? Por supuesto, y creo que es un trabajo que aún se hace, y de alguna manera los medios tradicionales también como juegan un papel muy importante, sobre todo porque cuando uno piensa en el país, no en ciertos segmentos o en el país o en ciertas zonas de algunas ciudades donde, claro, la digitalización es una realidad, ¿sí? Pero existe una gran cantidad del país donde no. O sea, hay un montón de personas donde todavía no es esa digitalización, no sea a los mismos niveles por capacidad técnica, por tener los datos para poder conectar cuando quieran, y la capacidad de señal de algunos medios también de llegar a y también la idiosincrasia de las personas de esas otras ciudades, porque hay ciertas culturas, ciertas ciudades que aún tienen cierto rechazo al desarrollo tecnológico y se sienten aún cómodos encendiendo su radio o su televisión o X medio que deciden escuchar o informarse. Sí, o tal vez sí se están adoptando, pero tal vez la posibilidad de los recursos, todavía esos medios son los que
por ser gratuitos o porque tienen mejor señal, son los que todavía responden y porque también hacen parte de los hábitos de la gente. Mira, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están mirando el día de hoy son emprendedores y son gente que está visionando y está creciendo. A esos emprendedores, a esas personas que están decidiendo tomar la idea de estudiar publicidad, de estrategia en marketing o de desarrollar ciertas habilidades hacia el análisis de marca, ¿qué les dirías? Pues les diría que es un mundo en donde esas habilidades son interesantes y también el tema de entender las tecnologías ayuda un montón. O sea, no solamente es suficiente saber de publicidad, sino que creo que es importante saber de negocios y creo que también es importante de adopción de esas tecnologías y sobre esas tecnologías de marketing que hoy de alguna manera hacen que el trabajo que se haga desde el marketing digital pues tenga la posibilidad de acceder a una información que permite hacer un ejercicio que haga que la gente siente más que están conversando con ella, que te están dando un mensaje a ti, o sea, dirigido, algo más dirigido, más específico. Más dirigido y no tan abierto como muchas veces. No general, sino no como general, más específico para que las personas lo sientan suyo, que se identifiquen. Correcto. Y también que las herramientas hoy en día hacen que uno pueda ser mucho más preciso. O sea, antes, hace algunos años, casi que uno le tocaba manualmente llenar el rating y llegaba el rating y uno lo llenaba y decía manual y luego lo automatizaron y hoy en día uno puede tener herramientas hasta de predicción, o sea, hasta puedo predecir qué va a pasar con tu campaña el siguiente mes con el histórico y puedes hacer esa anticipación. El tener esta facilidad de información, esta gran capacidad de poder proyectar, ¿es bueno? También tiene su parte negativa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues yo no sé si sea bueno o sea malo. O sea, yo digo que sí es bueno. O sea, no lo quiero juzgar de bueno o malo, lo que sí quiero decir es que es bueno, que es la posibilidad de tener más información y de tomar mejores decisiones y de tener más certeza. Correcto. Cada día me convenzo más de la importancia de la experiencia, del sentido de negocio, del sentido humano para acompañar esa información. ¿Sí? Creo que es tan importante y cada vez más importante uno cómo logra conectarse y entender a las personas para definitivamente tomar decisiones que realmente lleguen. Cuando tú conectas con las marcas, cuando tú conectas con el cliente, cuando tú conectas con esas estrategias y visibilizas esas nuevas ideas que ellos quieren plasmar en sus campañas, ¿cómo vas entendiendo mientras ellos van dándote el brief de esas campañas? ¿Tu cerebro qué empieza a hacer? ¿En qué empieza a crear? ¿En qué empieza a pensar? Mucho de lo que se hace es previo, muchos previos de lo que se prepara uno antes de... Claro. ¿Qué analizas? ¿Qué puntos? No, leer reportes, buscar información, pedir al equipo, venga, lleguemos. O sea, llegar preparado es súper importante. Y segundo es escuchar, entender necesidades. Entender qué quieren y tratar de entender si hemos logrado analizar bien el problema, si estamos bien enfocados, si tenemos información, si genera dudas, si es consistente. Varias cosas y uno tratar de ponerse al día de lo que están diciendo y como conectarse como a ese dolor y ver cómo uno puede también desde otro ángulo, lo mismo, pararse desde otra visión, puede uno ayudar con esa visión desde la barrera, tal vez ver el bosque o ver el panorama completo y encontrar soluciones que tal vez no hayan sido tan evidentes en su momento. Y lo más importante, aprender, o sea, uno al final termina aprendiendo de los clientes, de los compañeros, de los jefes, es súper importante. Entonces creo que es la oportunidad de uno como prender una luz nueva en el cerebro del tablero de control, como se prende una nueva funcionalidad en la medida vas creciendo, vas diversificando las ideas. Va creciendo el tamaño del horizonte, el mundo se va haciendo conocido. Yo creo que cada vez que vamos conectando con nuevas marcas, con nuevas estrategias, ¿cómo sientes tú ese reto cuando
te llega una licitación, te llega una invitación para formar parte de presentar unas nuevas ideas a una organización, a una empresa que está buscando esa agencia que solucione la vida de sus problemas en el siguiente año. ¿Qué sientes? O sea, cuando recibes el sobre de invitación, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Reúnes a tu equipo? Pero confieso que me emociona un montón. Sí. Me emociona un montón. Cada vez que pasa me da una emoción tremenda. Sí, y empiezo a leer el documento como tratando de buscar esas pistas. Tu cerebro va a mil, ¿no? Mientras vas leyendo, va leyendo uno el brief y uno dice, entonces va pensando en muchas cosas que tuvo que pasar para llegar acá. Y pues es un reto, ¿no? Es un gran reto. Es un gran reto y es algo que enriquece un montón y parte del trabajo que hacemos se construye de ese tipo de experiencias. Todas esas historias, a la final, lo que le permiten a uno es hacer gimnasio. Yo le digo al equipo mucho esto, o sea, es como uno ir a un gimnasio y hacer pesas, hacer bicicleta. Entonces, claro, uno después de que se volteó a ver, pues licitó por 1000 horas y pues ya después de licitar por 1000 horas, pues algo aprendiste y sabes del proceso. Entonces, definitivamente ayuda a ejercitarse y estar en forma y empieza uno a aprender y es súper chévere como a veces uno lee el documento, lo entiende y a veces logra afortunadamente tener conversaciones de aclaraciones y empiezas a interactuar ya con esas marcas a las que vas a presentar y eso ayuda un montón a entender un poco más de lo que se quiso decir en papel y a veces cuando uno ahí presenta. Cuéntame un poquito, una pequeña parte de ese momento en el que reuniste a todo tu equipo, compartiste parte de la información, les contaste sobre esta gran oportunidad de ganarte una nueva cuenta, de agregar ese valor a las industrias, a la compañía, al mercado, y empiezas a trabajar en desarrollar, tienes tiempo récord de desarrollo y presentación de campaña, en el que vas trabajando. Sí, digamos, lo importante es ver las distintas perspectivas, ¿no? De los ángulos de las personas y cómo las personas van adquiriendo su rol en el proceso. Eso es bien interesante. Entonces uno se rodea de gente que piensa diferente. Expertos en las diferentes líneas. Y gente que piensa diferente. Entonces gente con que vos estás conversando y hacen y cada una desde su experiencia y su particularidad ve con su óptica, ¿no? Con desde su idea. su óptica y van agregando entonces no sale yo hace años trabajé con esta empresa, mi papá se jubiló en esta otra compañía. Vas conectando ideas. Y pasan un montón de cosas que lo hacen súper entretenido y la verdad es un proceso, son procesos duros porque pues vos tenés que atender uno se debe a sus clientes y tiene que trabajar mucho en ellos y ese tipo de licitaciones pues son... Digamos, son extras, o sea, claro es extra, pero hace parte normal del trabajo y es bien interesante. Yo creo que es una oportunidad, desde el entregable inicial uno empieza a darse cuenta. Tú puedes sentir eso de que esta es la oportunidad y yo creo que mi propuesta va a ser ganadora y voy a llegar y la voy a romper y voy a ganarme esta cuenta. Mira, o sea, siempre por naturaleza, no solo en licitaciones, la consigna es: voy a dormir tranquilo porque lo dimos todo. Vas en positivo. Lo dimos todo y triunfalismos no. O sea, eso de nos ganamos, estamos seguros que nos la vamos a ganar. No, por lo general vamos a las reuniones, vemos feedback, miramos cómo las caras, uno mira las caras, uno mira como las preguntas que hacen. Bueno, he estado en muchos de estos encuentros en los que tienes que presentar a la agencia, presentar estrategia, presentar tus credenciales y decirles, tenemos esto y queremos ser esto y queremos ir más allá contigo y queremos ir de la mano trabajando como equipo. Sí. Creo que, no sé, ya perdiste la cuenta de cuántas veces has tenido que sentarte en reuniones como esas, en tus 25 años. Sí, no varias. ¿Cuál ha sido esa que la recuerdas siempre? No, han habido muchas y sabes que no es que no existan una que uno diga, que uno recuerda y sea especial. No, hay muchas especiales de muchas maneras y algunas que recuerdo. Hubo una en especial y fue la primera que hice cuando llegué. ¿Llegaste a Ecuador?
No llegaba a Ecuador, estaba todavía, vivía en Bogotá y era mi primera semana en la agencia. Ya. Era la primera A semana. remoto, tú ya posicionado en tu cargo. El equipo, mira, hola, mucho gusto, Todo hola, en- mucho gusto. en Todos Zoom. ahí, toma un brief. Y bueno, hay una marca que conocía, pero esa vivencia, esa licitación experiencia. fue muy interesante porque fue, tuvo cosas del salto al vacío, porque era la primera vez que yo le iba a presentar. La primera vez, o sea, no, ya, creo que ya una semana trabajando en la empresa, era la primera vez que tenía que presentar una licitación. Y a pesar de que era una categoría que uno conoce, pues siempre está la ¿Es la duda primera vez? Es un mercado que no conoces, es un país que en ese momento yo no tenía los detalles, entonces Estaba lejos, no sabía que seguías habían, a remoto. no sabía que habían 100 Eloy Alfaros En avenidas de todas las ciudades. Exacto, y fue interesante, pues uno, la idea que tuvimos es, pues entendamos bien el contexto de negocio, entendamos bien qué es lo que estaba pasando con la marca, era un reto muy interesante. Y lo importante fue que logramos conectar con el cliente muy bien, porque la presentación estuvo ¿Te sentiste cómodo? bien hecha, o sea, estuvo bien hecha, estuvo bien analizada, estuvo bien formulada, bien estructurada, era clara, tenía coherencia, tenía algunas ideas de cosas que tal vez no se habían hecho y que se podían implementar, y creo que fue bien. Ahí sí fue un match, eso fue como un match instantáneo, y fue una gran experiencia y fue una gran manera de llegar. Si miras hacia atrás, con esa mentalidad positiva que siempre tienes, y vuelves y regresas en tu pensamiento, en tus ideas, en tu desarrollo, y ves al José Luis Rodríguez de hace 25 años, ¿volverías a tomar la decisión y encaminar y tomar este rumbo de tu vida? ¿Harías un cambio? ¿No harías un cambio? No lo sé. Yo lo sé, porque dependería, o sea, es claro, porque si yo lo hiciera hoy tomando las decisiones que tomo, pues claramente uno tiene la ventaja de ver el futuro, de saber y anticipar muchas de las situaciones que pasan. Tal vez sí hubiera tomado la decisión de trabajar en el negocio que trabajo. Yo creo que lo hubiera repetido. Lo hubiera repetido porque creo que ha sido una fuente muy importante de conocer el mundo. O sea, es como mucha gente estudia para ser piloto y viaja y conoce el mundo. A mí el negocio de medios también me ha llevado a viajar y conocer gente muy interesante, gente muy inteligente, aprender de muchas industrias, que yo creo que en otro negocio no hubiera sido tan fácil. O sea, no hubiera tenido la posibilidad de trabajar